Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar este video. Este video no va a ser como los otros, extenso. Vamos a ver que se conecten los amigos, los seguidores del programa. Ya bueno, ya comienzan a llegar. Hoy no vamos a tener música, ¿verdad? Porque estamos con algunos problemas, además de que este video no es tan largo. Pero sí vamos a señalar algunos puntos medulares que nos interesa porque vamos a prepararnos para la próxima semana. Entonces ya para la próxima semana vamos a estar haciendo dos videos. Uno temprano para YouTube, en vivo en YouTube, y otro video, el en vivo de Facebook. Queremos ampliar la plataforma de YouTube, ampliar la audiencia, va creciendo, va ahí graniteado, pero va creciendo, se va adueñando de ciertos sectores. Y creemos de que va a ser un éxito el programa en YouTube, ahora que ya hemos ampliado la cobertura de YouTube a mi programa. Entonces vamos a hacer un en vivo en YouTube y un en vivo en Facebook, que a su vez se retransmite en YouTube, con el objeto de ampliar también el contenido del programa, no convertir el programa en un noticiero. Mi programa no es noticiero, mi programa tiene análisis, pero la esencia del programa es promover la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y su mafia. Pudimos ahí detectar una nueva estratagema de la dictadura en relación a la Camila. Y que tiene por objeto comenzar a lanzar, de acuerdo a la información que tenemos, la carrera política de la Camila. Es decir, la dictadura ahorita
independientemente que quiere negociar, pero quiere negociar los espacios de poder y su sobrevivencia. La dictadura quiere negociar, hacerle concesiones a Estados Unidos desde el poder. Es decir, la dictadura quiere o se propone como meta que sean vistos como cualquier otro país socio comercial de Estados Unidos, que sean vistos como un país occidentalista. Y desde ese punto de vista es que la dictadura quiere negociar. Es evidente que la dictadura quiere negociar desde hace buen rato. Y es por eso que Daniel hace como 2 años comenzó a manifestar que ellos no hablaban con los payasos, que ellos podían hablar con el dueño del circo. Con el famoso cuento de que Estados Unidos es que manda a la oposición. Y desde ese punto de vista se ha planteado desde hace buen rato negociar con Estados Unidos y ha manifestado estar dispuesto a negociar con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? De que la dictadura pretende hacer las concesiones que sea pero desde el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy bueno, bienvenido Criterios, un abrazo a la gente de Criterios. Bueno, esta es una gente muy seria, me encanta. Entonces, sí, hay razón, sí quiere hacerle concesiones, pero concesiones que le permitan mantenerse en el poder y desde el poder. Entonces, yo en lo personal no lo creo, pues. No lo creo porque ese planteamiento que hace Criterios es el planteamiento de los demócratas que andaban pusilánimes, pues, en relación a las dictaduras, jugando de pasadita, pues, no la mancha brava ni cosas de ese tipo, como decíamos cuando jugábamos trompo, sino que bola pasada. Pienso que con el régimen y la forma de administración del presidente Donald Trump, eso no puede ser. Entonces, sí, la dictadura desde hace rato, desde que estaba Biden, quería una negociación directa con Estados Unidos. Y la negociación que ha buscado Nicaragua directamente con Estados Unidos es bajo ese término que lo dijo Daniel Ortega: no hablamos con el payaso, los payasos. Queremos hablar con el dueño del circo. El problema que se le ha presentado a Daniel Ortega es que con la llegada del presidente Trump se establecen los planteamientos claros, ¿verdad? Los planteamientos claros de Trump. Y desde que te plantea que se les incluye a la lista de adversarios a combatir, no viene siendo el mismo planteamiento que sería Criterios
válido lo que estás planteando si estuviera Kamala. En este caso, la sucesión de formas de gobierno que traía el presidente Joe Biden. En este caso es diferente. Es diferente y sí, pareciese esa forma de ver las cosas de paraíso fiscal de los gringos, como que si Nicaragua fuera grandísimo. Económicamente Nicaragua, hablando de paraíso fiscal, como lo dicen, pudiera decir algunos países de Asia, donde tienen tratados de libre comercio con los mismos Estados Unidos o el mismo China, donde Estados Unidos tiene 8.664 empresas. Porque, bueno, hasta septiembre en China estaban registrados 8.664 empresas norteamericanas. Pero Nicaragua, ¿qué? Nicaragua no es ni siquiera un grano de arena en el mar. O sea, quieren darle una importancia a Nicaragua que no la tiene. A ver, ¿cuál es la incidencia? La incidencia de Nicaragua es geopolítica, porque como lo planteó el mismo Joao Maldonado y que yo lo he venido planteando en los 2 años y pico que tengo de estar aquí, es una plataforma de espionaje donde convergen no solo el espionaje ruso, sino organizaciones terroristas. Entonces ahí es donde está el asunto, y es por eso que Estados Unidos como tal no va a hablar nunca con Nicaragua. ¿Por qué? Porque se abrió un canal de negociación con Putin, donde seguramente, y estoy completamente convencido, en la agenda de la negociación con Putin está el tema Nicaragua, está la cabeza de los Ortega y de la mafia. Entonces, a Rusia le interesa la negociación. Ahorita, en esta semana, Zelensky hizo las concesiones sobre lo que son los recursos naturales, específicamente sobre las tierras raras, que son vitales para todas las potencias del mundo. Las tierras raras son vitales, ¿verdad? Para los que no dominan eso, pues busquen ahí en la tabla periódica los elementos, ahí están las tierras raras, que son sumamente importantes. Entonces, por un lado, eso le permitiría ahora que ya hizo las concesiones Zelensky, prácticamente las hizo en esta semana, sobre las tierras raras, de las cuales tienen gran cantidad Ucrania. Y por otro lado, a Rusia le interesa salir del empantanamiento que está y se está dando en Ucrania, ¿verdad? Entonces, esa forma que estás hablando pareciera como cuando habla Daniel y cuando habla la Chago de una potencia, Nicaragua y que no sé qué. No, hermano, olvídate. O sea, aquí el problema no es de potencia económica, aquí el problema es geopolítico. Eso es lo que piensa Daniel Ortega, pero bueno, vos tenés la libertad de decir, y en este programa por eso se lo abría a todo mundo, para que digan lo que quieran. Si me quieren ofender, oféndanme. Al final de cuentas, lo importante es eso, porque decir las cosas algo queda. Y aquí este programa no es de análisis de otra cosa más que de lucha contra la dictadura de Daniel Ortega y quererle quitar el peso que tiene Estados Unidos en la lucha contra el orteguismo. Me siento como que pasa eso, como que Estados Unidos no está apoyando la lucha. Claro que la está apoyando, claro que se le está endureciendo el asunto a Daniel Ortega, claro que por eso Daniel Ortega está recurriendo cada día a dar una imagen de fuerza, juntando al ejército, a la policía, a los paras y a otros que ni siquiera son paras, pero que quieren sembrar la zozobra y el temor con capuchas, y haciendo 13 bloques por 15 de fondo que le dan 19.500 personas
encapuchadas de civil y militares, claro, eso indica que necesitan necesariamente sembrar terror y que están débiles. Y que el otro problema que tienen es que China no les va a resolver criterios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el problema fundamental está, a mi criterio, en que Rusia no va a sacrificarse a sí misma por Nicaragua. ¿Y qué es lo que pasa? Que Rusia, al estarse empantanado, en Ucrania, al concederle las tierras raras, eso indica de que Estados Unidos va a presionar más, jalando agua para Ucrania, y en ese sentido Rusia tiene desventaja por el empantanamiento. Es decir, si esto pasa, si hay concesiones de tierras raras, también pueden haber concesiones de orden militar, y la suspensión del apoyo económico, material y militar que dio con Trump ahorita, pues puede reactivarse el apoyo militar, y Estados Unidos, querramos o no, es el líder de la OTAN. Entonces el pregón lo tiene Rusia, y por eso es que cabe la posibilidad de que Daniel Ortega sea negociado. Ya fue negociado la contra fue negociada por Estados Unidos en los 80, a finales de los 80, y negociaron, y siempre repito aquel dicho criterios que dice que cuando los elefantes pelean, las hormigas sufren, y cuando los elefantes hacen el amor, las hormigas sufren, ¿verdad? Entonces, en este caso, hicieron sufrir los objetivos de las hormigas en los 80, cuando, estando Gorbachev, se comenzó la negociación y se llegó por la condena internacional que estaba sufriendo Estados Unidos en ese momento, que apoyaba a las dictaduras militares. Hoy es otro Estados Unidos, más tirado a la democracia y de apoyo a la democracia en la región, y no a la fuerza. Entonces le quitaron el apoyo a la contra, y Rusia le quitó el apoyo al gobierno sandinista y los obligó a negociar. En este caso, yo no miro a Estados Unidos sentado con Nicaragua, y el pegón está por eso en promover la división constante de la oposición, porque en la unidad de la oposición, y cuando le hablo de la unidad de la oposición, aquí se comete un error. Se comete un error cuando se cree que la unidad de la oposición solo es que se unan cuatro pendejos que se creen solo ellos los líderes, sean de Monteverde, sean del tranque de Miami, o organizaciones diversas, o algunos que porque dicen tener una organización, independientemente de que sean mis amigos y que yo los apoyo, como Maradiaga y estos, tampoco han hecho mucho o nada por unirse. Por eso es el brinco de la Chayo y de Daniel, cuando los incluyen en la mañana del 30 en la lista de adversarios a combatir, y el padre Benito el domingo en Indianápolis lanza una proclama de unidad fuerte que ha tenido gran acogida en toda la oposición, y que siguen siendo personajes como Freddy Navas, personaje oscuro y que no es líder de nadie, y que es casi que sin indio. ¿Quién lidera a Freddy Navas? Que el movimiento campesino no va a tener mayor fuerza nunca que Medardo en el movimiento campesino.
y que se fue a unir con otro divisionista, con Santiago Aburto, poniéndose prácticamente como el vicepresidente del movimiento Sumemos, y venía con nosotros, los 222. Entonces, ha habido agentes de la dictadura, o hay agentes de la dictadura, encaminados a promover la división desde... ahí voy, ese es un tema que traigo, Criterios, ya te lo digo, y te voy a decir lo que posiblemente, de acuerdo a la información que tengo, puede pasar. Va a haber otra violación constitucional general, o por lo menos a la jurisprudencia internacional en términos constitucionales de elección. Ya te lo digo, Criterio, y lo traigo aquí, porque un tema que traigo es la carrera política de Camila, y en una estrategia que la mafia político-ideológica que controla el partido, controla las empresas, que es la Secretaría Nacional de Organización que encabeza Lenin Serna, ha hecho un plan en relación a promover la figura de la Camila que se llama Niñez, Juventud y Mujer. Esa información me vino anoche y hoy en la mañana la confirmamos. Pero ya entro a eso, Criterio. Entonces, el objetivo es de que Nicaragua quisiera hablar directamente con Estados Unidos y sí hacerle concesiones desde el punto de vista como un país capitalista, pero no concesiones, hola Titi, concesiones a la democracia interna de Nicaragua. Es decir, yo me arreglo con Estados Unidos, le puedo abrir las piernas, pero no le doy espacio a la oposición. ¿Entiende? Entonces, ponerse al servicio de Estados Unidos económicamente hablando, pero políticamente no. Porque eso es lo que ellos pretenden. Porque también, ahorita tuvo 3 días en Nicaragua el viceministro de Seguridad del Estado de Putin, no sé qué llegaría a decir. Tiene que haber resultados en estos días, en esta próxima semana, de esa reunión a que llegó, que mandó a decir. Lo extraño es que Daniel salió ladrando, vociferando, pero eso a veces es fachada de lo que realmente hay detrás. Y así ha funcionado la dictadura todo el tiempo. Entonces, un problema fundamental de mantener dividida la unidad, la oposición, y que ya Freddy Navas es el primero que sacó las uñas en una entrevista que yo no sé para qué promoví esa entrevista. Yo de 100% Noticias o de Lucía no hubiese publicado esa entrevista, porque esa entrevista lo que viene también es a promover la división. Freddy Navas dijo, ¿unidad para qué? De nada sirve, que no sé qué. Descaradamente Freddy Navas en contra de la unidad y es aliado de Santiago Aburto y es de los 222. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que es un agente de la dictadura, que es un topo de la dictadura. Ah, bueno, que estuvo preso. No, hermano, yo conozco cómo funciona lo que es fachada, leyenda y línea de conducta. A muchos la prisión o la casa por cárcel, porque como hay algunos agentes de la dictadura que estaban casa por cárcel y ahí venían con nosotros en los 222. Y son fachadas. Y de esa manera le fortalecen la fachada a muchos. Y la leyenda, ¿verdad? Que es el cuento de que por qué son opositores. Y la línea de conducta, los actos que justifiquen el por qué supuestamente son opositores. Pero ahora descaradamente, Freddy Navas contra la unidad. ¿Por qué? Lo de la unidad, que es lo que quiero llegar. Porque ayer lo toqué someramente. La unidad de las fuerzas opositoras en una sola línea y la unidad de las fuerzas opositoras bajo una misma dirección, que es lo que pretende el padre Benito, y yo estoy encantado. Y aquí va a quedar un montón de cosas, van a pasar, porque yo no creo que el padre Benito le quite el dedo a la llaga y le baje el volumen al radio en torno a su proclama. Yo pienso que va a seguir. Y yo voy a seguir haciéndole propaganda, y varios ya le están haciendo propaganda. Y no van a descansar, de acuerdo a algunos medios con los que he hablado, que son de más bajo nivel,
porque los grandes tienen una agenda mediática, que es lo que me encachimba, ¿verdad? Que pareciera que no están por la lucha contra la dictadura, sino en vivir como medios y obtener ingresos por anuncios, el financiamiento de algunas ONG privadas que les ayudan. A veces arrecha eso y te das cuenta que no han promovido la proclama del Padre Benito y que somos algunos y personas y medios menos escuchados los que están o con menos capacidad económica y amplitud y financiamiento, los que estamos promoviendo esta proclama del Padre Benito. Yo ayer decía, a mí me gustaría comunicarme con el Padre y decirle mi criterio, pero yo no me le acerco porque van a decir está con el paramilitar, porque eso es lo que saben decir. Entonces, antes de seguir el criterio, según la última encuesta que fue de la semana pasada, el techo favorable de opinión de Daniel Ortega sigue igual que en septiembre del año pasado, de un 11 a un 13%, sobre no sé cuántos miles de encuestados. Pero hay que ver que la encuesta es adentro del país, por un lado, y por otro lado que mucha gente tiene miedo de decirle lo que piensa a cualquier encuestador, porque yo les decía, hasta en las encuestas de INEC, cuando yo era oficial de la seguridad, yo tenía mi carnet de INEC para ir a censar a una casa que me interesaba conocer por dentro y levantar la situación operativa de la casa. Entonces la gente tiene miedo de decir lo que piensa, pero si se logró mantener o logró concluir una encuesta seria de Sid Gallup, que Daniel tiene nuevamente del 11 al 13% de techo favorable, es evidente, criterios, que tiene menos del 10%. Porque mucha gente, por miedo, pues manifiesta o da alguna opinión favorable a la dictadura. Entonces, ¿cuál es el problema más serio? ¿Por qué los ataques desmesurados inventando los robos de USAID? Ayer lo explicaba. Mientras que Estados Unidos no metió en la lista de países, la leyó el presidente Trump hace un mes, la lista de países donde se designaron de manera para él anómala dinero, como Irán, Afganistán y un montón de lugares, y cuestiones del LGTBI. Nicaragua no aparece en esa lista, pero en el 2021, cuando fue procesada el personal de la Fundación Chamorro y otros banqueros por lavado, por la cuestión de los proyectos que financiaba USAID, las pruebas las inventó la dictadura. Te presentó un cheque de Miguel Mendoza, pero eso fue en 2021 que presentaron toda esa documentación, que ahora algunos que dicen ser opositores, pero que en realidad atacan a la oposición representativa, andan sacando, y son los mismos documentos que creó la dictadura para condenar a Cristiana, para condenar al banquero, para condenar al contador de la Fundación Chamorro y para decir que había robos. Pero la misma USAID, el gobierno y la embajada de Estados Unidos se pronunciaron en el 2021 diciendo que era mentira, que las cuentas estaban claras, que era un invento de la dictadura. En todo caso, quien era la víctima y nunca se presentó como víctima fue Estados Unidos, que es quien soltó el dinero y jamás se ha pronunciado como víctima, sino que es un invento de la dictadura. Inclusive la figura del lavado, que no cabe, fue la que le impusieron a estos opositores de Nicaragua, con los cuales algunos de ellos yo estuve preso. Es correcto, la dictadura ha recibido de USAID un montón de dinero para proyectos. Eso es correcto. Entonces, el objetivo es crear desconfianza en la gente para que no se una. No es crear desconfianza de Trump hacia la oposición, hacia Maradiaga, hacia Medardo, a Juan Sebastián, a Lester, a Maga, a Yubran, a Samantha, a este muchachito que lo quiero mucho porque estuvo preso conmigo en el infiernillo, como Kevin Solís, y todos los reconocidos dentro de la oposición. No, porque no se va a crear esa desconfianza, porque Estados Unidos conoce a todo mundo, él le tiene expediente a todo mundo y sabe quiénes somos. Por eso a mí cuando me atacan le digo, vayan, pregúntenle a Estados Unidos.
¿verdad? Entonces, sino crear desconfianza entre la gente para que Estados Unidos dice que eso es mentira, Osvaldo. Eso es una posición tuya. O de 3 o 4. Esa es la posición del tranque de Miami también. Estados Unidos dice que es mentira, que el dinero fue bien empleado para los proyectos a los que se mandó ese dinero. Así es que decirle a Estados Unidos entonces que te he equivocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren qué interesante. El problema es crear la desconfianza y decir que son estafadores repitiendo el discurso de la dictadura con los cuales condenó a la oposición en el 2021. Entonces, ¿cómo es posible que este cuento del USAID, que este cuento del financiamiento, que es el que usó la dictadura para condenar a dirigentes opositores, pseudo opositores o personas que dicen ser opositores, esté ocupando el mismo cuento de la dictadura para atacar a la oposición? Entonces son agentes de la dictadura, porque hasta se aparecieron con los mismos documentos que el Chele Gripe pasó presentando por 3 días en su programa Sin Frontera, en su variable de Facebook o de las redes. ¿Ven? Entonces, ahí hay todo un plan. Entonces, ¿cuál es? Que no nos unamos. No es, y el objetivo es alejarnos de Trump. ¿Por qué alejarnos de Trump? Porque no existe en estos momentos, ni antes, un mejor aliado para poder derrocar a la dictadura que la administración Trump. Es el momento más adecuado y el aliado ideal, Donald Trump y su administración, para poder derrotar a la dictadura. Y no quieren. Por eso son los ataques desmesurados. Que nos podamos acercar a la administración del presidente Trump. Quieren causar rechazo a la oposición con ese cuento. Pero no lo causan porque Estados Unidos sabe que es mentira. Y ya se pronunció en 2021 el gobierno de USAID y la embajada de Estados Unidos cuando dijo que todo eso era mentira, que son la misma paja que están sacando hoy en día. ¿Verdad? Entonces, este pleito, andar en pleito de los chamorros y esto a estas alturas, es tontería. Sería igual como los que dicen que los que disentimos, ¿verdad? Y nos rebelamos contra el frente desde antes, porque a mí me aislaron en 2012. Claro que públicamente lo hice hasta después del 2018, o sea, a finales del 2018. No tuve nada que ver con las protestas ni cosas por el estilo, ya lo he explicado. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Entonces, los asesinos de los 80, un problema ya concluido, un problema, como dicen, ya prescrito, porque tanto la contra como los militares de la etapa de los 80 se amnistiaron, porque habían criminales en los dos lados. Fuimos peones de las dos potencias a ambos lados. Y esa es la verdad. Entonces, revivir una situación que ya está superada, nada tiene que ver con 2018 y las protestas del 2018, donde incluso en determinado momento los empresarios estaban comiendo el mismo plato con el gobierno, pero la extorsión, el chantaje, la presión para que les vendieran empresas, acciones de sus empresas y se fueron adueñando de esas maneras de las empresas, pues también fue minando la relación que en determinado momento fue casi matrimonial con los empresarios. Y llegó un momento en que yo ya les he explicado, les decía, vendeme el 51% de las empresas. ¿Por qué razón? Porque tenían los 6.000 millones de la ayuda venezolana, que se la robaron, primero hicieron Albaniza, y después hicieron desaparecer Albaniza, y ahora son sociedades anónimas que nadie sabe dónde están y qué sociedades anónimas son. Están invirtiendo en Europa, están invirtiendo en Panamá, están invirtiendo en Costa Rica, por eso son los compromisos del presidente Chávez con la dictadura. Están invirtiendo en Honduras, en bienes y raíces, en El Salvador y Guatemala. Tienen una gran testaferrería en Meco Santa Fe. Entonces, una competencia desleal a la hora de licitar los grandes proyectos. Todo eso hizo que los empresarios se fueran alejando y
el punto de rompimiento fue 2018. Y Daniel quiere enganchar que por presión de Estados Unidos que los empresarios se retiraron de la alianza que habían hecho por el gobierno. No, fueron ellos. Porque los obligaban, porque necesitaban invertir el billete de Albaniza que se habían robado, y por eso es que la han regado por todo Centroamérica y parte de América Latina, el billete, y Europa. Seguro que también en Puma y en Uno, las gasolineras y la petrolera. Entonces, esto hizo que los empresarios, y no es como dice Daniel, que fue por presiones, que presionaron a los oligarcas. Entonces, él mismo está diciendo que estaba aliado de oligarcas para que se separaran de esa unidad. Así lo dijo Daniel. A propósito, Daniel está a caballo. Estaba analizando hoy el discurso y dijo, saliéndome un poquito del punto, después caemos, dijo: expresamos nuestra solidaridad con la Federación Rusa, con la Unión Soviética que venció a los nazis. O sea, expresó solidaridad con la Unión Soviética, y la Unión Soviética ya no existe. Está a caballo Daniel Ortega, ¿verdad? Y se le olvida. Los fascistas, dice, que quieren tomarse los territorios de la Federación Rusa. Ahora es que Ucrania invadió a Rusia. Está a caballo, está a caballo. Pero bueno, entonces, esta negociación para mí no es posible. Para mí que ya se está dando. Ese viaje en estos momentos del viceministro de Seguridad de Estado de Rusia, que estuvo 3 días en Nicaragua, hace poquito, la semana pasada, para mí no es de puro gusto. Algo viene, algo se está cocinando. Y están golpeados, y por eso es la reacción furibunda. Ladran, ladrando contra Trump, la otra ladrando contra la oposición. Y mucha gente, o algunas personas, propugnando por la división. ¿Cuál es lo fundamental de la unidad? Hay como 1 millón de opositores en el exilio. Que nos unamos 800. Y nos movilicemos alrededor de las políticas de Trump contra la dictadura. Estamos hablando de la posibilidad ya del planteamiento final del CAFTA a finales de año, como ellos lo han planteado. Estamos hablando de que el 30 los metieron a la lista de adversarios a combatir al régimen de Daniel Ortega. Pero estas medidas son medidas estadounidenses. Entonces Daniel Ortega saca a sus 4 pelones a las calles, porque ya no es aquella inmensidad. Ustedes vieron cómo hacen ahora para hacer bulla en la plaza. De un brazo de frente, brazo al lado, bloques de 100, 2-3 metros de cada bloque, 13 bloques de frente por 15 de fondo, 19.500 personas. Eso es lo que había, y daba la apariencia de que estaba llena la plaza por el tipo de formación que le están haciendo. Y además a los hitlerianos, todo, ¿verdad? No te vas, te quedas cuando Somoza, hey, Führer. Eso es eso. Y se va a endurecer más porque se va a acurrucar. Él lo único que le queda es acurrucarse allí, porque es paria internacional Daniel Ortega. Está aislado del mundo. Si solo le queda la ONU, y ahorita en la Asamblea General de la ONU, por primera vez se va a presentar el informe de derechos humanos, y vamos a ver qué surge. Lo otro, a la par de esto, que miro que no lo meten en el análisis criterio, es el nuevo Papa. Yo pienso que va a salir un Papa que no va a tener la línea de Francisco, porque Francisco era caro sol. Le dio concesiones y le dio el control prácticamente al régimen de China, que no fue un concordato, es un acuerdo que se renueva anual. Pues sí, es un concordato. China está controlando la iglesia, igual el mismo tipo de acuerdo hizo con Cuba. Acordó con Daniel que Daniel soltaba a los curas presos, a los que estaban cárcel por cárceles, y se los llevó a encerrar al Vaticano y no los deja hablar, o no los dejó hablar. El Vaticano, a Monseñor Álvarez, a Silvio Báez, que estaba aquí, Monseñor Báez, también se lo jaló y le cerró el piquito. Entonces, ahora que está muerto, esto es una maravilla, pero no. Entonces tenemos el otro asunto, el de los Vaticanos, ¿verdad?
el Vaticano, pues, y yo espero que elijan un papa a la altura de las circunstancias. Tal vez no vamos a tener un Juan Pablo II porque no miro yo el estado de la Guerra Fría de los 80. Y el Papa Juan Pablo jugó un papel dentro de la Guerra Fría, pero sí un papa occidentalista y que no ande con dos caras, pues, en la concreta. ¿Por qué? Porque en el occidentalismo está el apoyo a la Iglesia Católica. Y en lo otro, que ya no es orientalismo, porque ya no existe la cortina de hierro, ni el bloque socialista, ni el pacto de Varsovia, pero sí, estas personas encarnadas en Putin, pues son atacantes de la fe católica. Entonces no los miro yo un papa de ese tipo que venga a seguir favoreciendo, como lo hace la jerarquía católica actualmente, al régimen de Daniel Ortega. Entonces necesitamos un papa a las alturas de las circunstancias, ¿verdad? Entonces hay que esperar también. El cónclave va a ser rápido, comienza el 7, el cónclave cardenalicio. El 7 comienza. Y ya no va a ser como antes, que podían pasar hasta un mes si en las boletas nunca aparecían los 2/3 partes para uno. Recuerden que todos son candidatos, no es que yo me inscribí como candidato, porque estos son los candidatos. No, todos son candidatos. Inclusive el derecho canónico establece que puede ser papa alguien que no es cardenal, si cumple una serie de requisitos. En la próxima semana, un día antes del cónclave, le voy a explicar y le voy a mostrar con el derecho canónico que puede ser papa alguien que no es cardenal, que no es del cónclave de cardenales, porque el derecho canónico lo establece. Bueno, yo creo que los que somos abogados deberíamos de dominar eso. Y lo voy a explicar la próxima semana. Entonces, la unidad, ¿por qué la torpedean fundamentalmente ahorita? Ahorita el golpe que le dio el padre Benito a los divisores es grande. Muchos de los divisores están callados porque se van a dar color. Ah, no, Freddy Nava sacó las uñas y dijo, ¿para qué? Que de nada servía la unidad. Y es el que se ha aliado con Trump. Y así es que Freddy Nava es mi objetivo en este programa de ahora en adelante. Porque no es líder de nada, hombre. Esa es la verdad. No es líder de nada. Y han dado aliado y en complicidad con el otro delincuente que trabaja para la dictadura, y Pipe de Quiñones, y Pipe el otro pingüino, el tal Santiago Aburto. Entonces aquí está jugando su papel. Y hay una mujer también que anda por ahí metida entre los dirigentes campesinos, que todavía no voy a decir el nombre. Yo dije que lo iba a decir después del 30, ¿verdad? Pero ahí la vimos también en Indianápolis de nuevo, queriendo colarse y robando cámaras. Entonces, ¿cuál es el problema de la unidad? Que para poder, el CAFTA lo suspende a Estados Unidos, malditos imperialistas, que no sé qué, el cuento de Daniel, ¿verdad? Los imperialistas de la tierra que presionaron a los empresarios para que rompieran la alianza que tenía el gobierno. Nada tiene culpa Daniel y su pandilla. Si los estaban presionando, te ponen reparos fiscales, te mandan al Ministerio del Trabajo y te ponen multas, te mandan a la higiene ocupacional, te mandan la inspectoría y te ponen multa. Al final te mandan a links y te ponen multas millonarias diciendo que no estás dando la cuota real porque los salarios son otros. Y un montón de todo este tipo de asuntos. Y el problema es que la migración no está tan exitosa ahorita, José Ramírez. Ahí estás equivocado. La migración no está tan exitosa. Los coyotes han bajado el gas. Están dirigiendo la seguridad fronteriza grandemente y hasta están metiendo a la Guardia Nacional en la seguridad fronteriza. Entonces no está tan fácil ahorita venirse a meter a Estados Unidos. Es otro rollo. El CAFTA, suspensión de remesas, una serie de meses, eso es lo que va a golpear la dictadura. Y perseguir las empresas del ALBA, las empresas que surgieron de la piñata, que se va a tener que pagar esa deuda externa hasta 2037. Eso es interesante.
Pero bueno, sigamos con lo de Trump. Entonces, las medidas que pueda tomar Estados Unidos desde hasta la de las remesas tienen que tener un componente de legitimidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una aceptación de sectores de la población de esa medida. Y ese componente de legitimidad solo puede darlo con la aceptación de más de 1 millón de opositores que hay en el exterior, al mantenerlos divididos. Los opositores, líderes mediáticos, al no bajar en las bases, no miran una expresión masiva de la oposición, que es la mayoría del exilio, porque prácticamente no los toman en cuenta. Por eso yo le decía, los verdaderos líderes de abril, ¿por qué? Porque solo para en abril aparecen a reunir a la gente. La movilización del exilio debe ser constante todos los fines de semana y una sola dirección, con un solo objetivo. Entonces, esos cuentos de los 80, el chino paramilitar, ustedes saben que yo estoy renco desde hace de cantidad de años, ¿verdad? Que no puedo caminar por mi cuenta. Pero bueno, ese es un cuento de la dictadura. Y ahora el lanzamiento de los 80, que nada tiene que ver con la lucha que nació en 2018. Entonces, la falta de unidad le quita legitimidad a... ¿Cómo medimos ese millón? Bueno, por más de medio millón que estaba desde antes, que la mayoría era antisandinista antes del 2018 afuera, y por 1 millón que ha salido del 2018 para acá, entonces yo pongo que más de 1 millón. ¿Por qué? Porque solo en Estados Unidos es como 1,5 millones oficialmente lo que registran del censo, pero están en Europa y esto. Y el último censo es viejo, desde hace como 4 o 5 años. ¿Ves? De eso se divide 33% en la Florida, del exilio nicaragüense, 33% en California, y el otro 36% se divide en los restos de estados, donde mayoritariamente están en Texas, Nueva York, Luisiana, New Jersey. Así está dividido el exilio en Estados Unidos. El resto son pringues. Bueno, ahora, eso criterio está bueno que lo digas, porque yo lo he dicho montones de veces. Cuando has visto a los líderes opositores, tienen que hacerlo. Y es el voto en el extranjero. ¿Por qué debe ser el voto en el extranjero? Solo con las remesas estás hablando del 35% del interno bruto, Producto Interno Bruto de Nicaragua. Entonces el extranjero, el nicaragüense que está afuera, solo con sus remesas, significa el 35% del Producto Interno Bruto del país. Tiene derecho a votar y por lo tanto se tiene que dar el voto en el extranjero. Y ese debería ser uno de los caballitos de batalla desde que venimos aquí. Yo lo dije desde que, bueno, mi primer video fue el 16 de febrero, venimos del 9 a los 7 días y lo he dicho infinidad de veces, criterio. El voto en el extranjero lo tiene ganado los nicaragüenses que le mandan el 35% del Producto Interno Bruto con su remesa. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que ver. Queremos que Estados Unidos sea más fuerte porque tiene la sartén para el ataque. Lo que pasa es que Estados Unidos pues, ha estado respetando normas internacionales. No es el Estados Unidos de los 80, gracias a Dios también, por eso, porque antes apoyaba dictaduras militares. Y es que eso sería borrada esa constitución, criterio. O sea, esa constitución sería desconocida. Porque además viola los derechos humanos, la nacionalidad de origen no se puede quitar y viola la Convención Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero además desaparece la independencia de poderes, hasta viola los estatutos mismos del frente. Que yo fue mi pleito primario, ¿verdad? Pues cuando me comencé a rebelar contra la política de la Chayo. Entonces, es lo que digo, la falta de unidad le quita legitimidad a cualquier acción que pueda hacer Estados Unidos, que es el principal aliado, y que con la administración Trump tenemos la mejor posibilidad de golpear a la dictadura. ¿Por qué razón? Bueno, por las que ya está claro, han puesto los puntos sobre las IES
y que no quieren nada con esta gente, ¿verdad? Entonces eso, al unirnos y a estar en movilización constante, apoyando a Trump en relación al problema político de Nicaragua, que nada tiene que ver con el problema migratorio, es decir, con los indocumentados ilegales. Para eso hay organismos humanitarios que se encargan de eso. Nosotros no venimos aquí por eso. El exilio político aquí estamos por motivos políticos y nuestra lucha es política. Y desviarnos a enfrentar a Trump en la política migratoria nos desvía del verdadero objetivo, porque al final de cuentas la migración es producto de la dictadura también, ¿verdad? Entonces, es que de eso es que estoy hablando, de no poner la carreta delante de los bueyes, porque quieren que Estados Unidos resuelva todo, pero Estados Unidos necesita que lo legitimen. ¿Y quiénes lo podemos legitimar? Los centenares de miles de opositores que habemos fuera del país, y es por eso que quieren que no nos unamos, porque al estar unidos y en una misma dirección, todos pidiendo lo mismo, le haríamos legitimidad a las acciones que la administración Trump puede hacer contra Nicaragua o contra el régimen de Daniel Ortega, más en específico. Y de eso se trata, el mantenernos divididos, para que no legitimemos las acciones del gobierno de la administración Trump. Sobre la Camila, ¿qué es lo que quería plantearles? Anda una bola entre corrillos ahí del Carmen de la posibilidad, porque ellos están planteando en hacer hombre, disculpame, José Ramírez, que no te diste cuenta que le quitó la exportación de petróleo y que la Chevron tiene que salir ahorita en este mes de Venezuela, que no te diste cuenta que mandó y planteó que va a sancionar al que le compre petróleo a Venezuela. No lo oíste. Entonces andas mal, José Ramírez, andas mal. Andas mal, ahí andas mal. Eso fue lo que dijo el presidente Trump. Le cortó la exportación de petróleo que estaba haciendo a través de la Chevron. Y ahora la Chevron tiene que salir en este mes de Venezuela. Y también manifestó sanciones contra los que le compren petróleo a Venezuela. Lo dijo el presidente Trump. Por favor, José Ramírez, yo no sé qué es lo que mirás. Bueno, pero y si estás como aquella buscándole los peros. En la concreta vos, miro como que defendés a la dictadura y miro que no querés que haga nada Trump. Porque estás como la muchachita aquella, y chichichale, y chichecae, y chemulglande. Entonces, hay que impulsar, de eso se trata. La unidad es la que va a impulsar medidas más fuertes. Parece que no te das cuenta de que están en estudio en el Departamento de Comercio, lo del CAFTA, que está en estudio en los FAC, en la Oficina de Activos Extranjeros, la congelación de activos. Parece que no te das cuenta que se está analizando los problemas de lo que significa el peligro para la seguridad nacional, desde el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, cuando ya los carteles de la droga fueron declarados terroristas. Y están hasta la verga en Nicaragua con el tráfico de drogas. Todo eso ya se le va cerrando el círculo, la soga. Pero los resultados van a ser más evidentes si legitimamos. Porque es decir, están actuando contra el pueblo de Nicaragua. ¿Por qué? Porque no hay un pronunciamiento unitario de la oposición, porque los agentes de la dictadura se encargan de mantenerlo dividido y decir como y chichechale. Entonces, es fundamental la unidad para legitimar las acciones que pueda tomar el gobierno del presidente Trump. Miren, cuando metieron, evidentemente, Daniel en su último discurso, además de hablar pajas, fue evidente la falta de coherencia. Fueron evidentes los lapsus mentis, las lagunas mentales. De repente se quedaba, lo dije ayer, embragado, se quedaba enclochado y no podía continuar el hilo de lo que estaba explicando. Y cuando quería continuar salía con otra paja. Una de ellas fue que dijo, para defender la paz, y estaba hablando de otra cosa. Y lo hizo como 4 o 5 veces. Ya tiene lapsus mentis Daniel Ortega, ya tiene lagunas mentales. La Chayo me acaban de informar que lo que tiene es piorrea.
O sea, eso se llama parontodosis, que es la piorrea, que es una infección por bacterias que se pueden obtener del medio y por muchos motivos. Yo no sé qué piensan ustedes, yo tengo mi criterio de dónde obtuvo las bacterias de la parontodosis, o sea, de la piorrea, que es la que le tiene podridas las encías y por eso está perdiendo los dientes, y por eso es que no se puede poner, mandarse a poner un puente a última hora, o ponerse los dientes o implantes, tiene suficientes reales, porque tiene la parontodosis, o sea, la piorrea. Yo no sé de dónde adquirió esas bacterias, ¿verdad? Pero creo que ustedes saben lo que es la piorrea. Entonces eso es lo que me informaron, que tiene parontodosis o piorrea, y que llega en determinado momento a afectar hasta los huesos de la mandíbula a través de las encías. Entonces la Chayo, además de vieja histérica, loca, tampoco tiene capacidad para el dominio de la materia económica, de la materia de relaciones internacionales, la materia de educación, nada de eso conoce la Chayo, solo mira sapitos con alas, le dan la Secretaría Nacional de Organización, que es el verdadero poder, la mafia, le da a leer a la Chayo un comunicado todos los días, no lo lee nunca en vivo, lo hace por teléfono precisamente porque van a notar que está leyendo un guión. Y eso lo hace todos los días, pero además es la vocera, lo hace como vocera, porque es la jefa de la Secretaría de Comunicación. Entonces la gente ya con eso le da el poder. La Chayo no tiene poder. Es más, la Chayo no tiene capitales a su nombre, ni Daniel Ortega, lo maneja la mafia. Y ahí es donde la estrella de Lenin, que dirige esta mafia, promueve la dinastía familiar, no porque se concentra el poder en la familia, porque no lo tiene, sino por la confianza que no tienen en el resto. Y como Daniel es parte de la mafia, es preponderante en esa mafia, entonces es más fácil garantizar con el reclutamiento que haya hecho Rusia, de Laureano, de esto y los cubanos, poner a Laureano, pero como le ponen, tiene que llevar una mujer de acuerdo a las normas electorales de Nicaragua, entonces dicen que preparan a la Camila. Entonces yo le planteaba a algunos de los que me informan y gente que sabe de esto, pero es una hermana, entonces estoy tratando de estudiar y no lo he encontrado dentro de la Constitución algo que pueda impedirlo, porque si lograron imponer con un recurso a la Sala Constitucional en la que declararon ilegal a la Constitución, o sea, la Constitución lo prohibía, pero le pusieron en contraposición a aquel artículo que dice todos los nicaragüenses tienen derecho a elegir y a ser electos. Y ahí se fueron, y con las normas particulares no hicieron nada y se fueron y declararon que la Chayo podía ser vicepresidenta. Entonces no se asusten si podemos tener la fórmula de la Camila con Laureano, porque ya de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, ya Daniel no va a ir en el 2027. Lógicamente ya revivieron a Alfredo César, un viejo agente de la dictadura que fue gerente del Ingenio San Antonio y que era uno de los hombres de confianza dentro del tercerismo de Humberto Ortega desde el 76, 77. Esto es más, Alfredo César, Nicho Marenco, los Coronel Caut eran empleados de los Pelas, y estos son los que le hicieron el contacto a los Pelas con el frente. Ya están reviviendo otra vez estos sátrapas para nuevamente querer legitimar, entre comillas, las elecciones del 2027. Por eso es que hay que acelerar los acontecimientos. Para la próxima semana, yo dije que iba a ser rápido y me extendí mucho. Para la próxima semana, aparte de ampliar alguna información en relación a este programa, por eso es que la Camila la están sacando constantemente, y ahora está con escolta de un caballero cadete de la Academia del Ejército y un caballero cadete de la Academia de la Policía, y haciéndole paso de revista, escoltando a la Camila, a su hijo y a la empleada. Es vergonzoso, pero están promoviendo a la madre, están promoviendo a la mujer y a los jóvenes. Inclusive me están hablando, que eso lo voy a confirmar, y no, de que van a desempolvar a Bosco Castillo para meterlo a esta campaña
y desde ya están promoviendo una serie de imágenes, fotos y videos como buena madre a la Camila, como mujer joven, y están pretendiendo lanzar la carrera política de la Camila. Es la información que tengo. No voy a ampliar porque necesito confirmar algunas cosas, porque eso vendría a indicarme a mí de que lo que yo estoy viendo cuando habla Daniel Ortega es verdad. Se le maman los platinos, se queda embragado, enclochado, fíjense bien. También le vamos a tener para la próxima semana nuevamente los videos, porque ese video me lo bajaron, solo estuvo 2 días. El video de las torturas a Bismar Martínez, de los personajes que lo están torturando. La mayoría tienen las camisetas azules que andaban los paramilitares con pasamontañas, recuerdan. Tenían AKs, no hay un solo mortero, y tengo la información, ¿verdad?, de que Bismar fue trasladado a torturar y asesinado a una finca de un ex paramilitar que está entre Dolores, ahí por Carazo, pues por cerca de Dolores. La finca se llama La Cruz de Guadalupe. Ahí lo asesinaron y ahí lo enterraron. Lo desenterraron a medianoche, un día antes de irlo a enterrar al Colegio San José. Nunca lo hallaron como en 2 o 3 meses, hasta ya lo fueron a sacar ahí. Fue todo un truco, porque lo asesinaron ellos, porque no quiso participar en una reunión, se negó en la propia secretaría a participar en el paramilitarismo por muchas cosas que le habían hecho a él, humillándolo, inclusive de ser jefe de un plantel de la alcaldía, lo mandaron prácticamente a postear a la entrada de la Chureca. Entonces el hombre estaba encachimbado y no quiso participar. Entonces lo asesinan, igual que asesinan a Faber López, al policía, que apareció igual cerca del mismo tranque, que es el tranque de las esquinas, donde capturaron a Bismar Martínez, que era un tranque falso, compuesto por paramilitares que se hacían pasar por tranqueros protestantes. Igual era de falso el tranque del crucero. Entonces voy a también, me vinieron, ya las tengo las imágenes en videos y en fotos, de gente que fue capturada en el centro ese, que era de ellos mismos, en el San José, como también en el último piso, el Viper tenía donde torturaba, pero le trabajaba a la inteligencia policial el Viper. Y bueno, les voy a contar muchas historias del Viper en esta semana. Y fotos de gente que está capturada, desnuda, y que mucha de esa gente desapareció y se la llevaron precisamente a esa finca. Se llama La Cruz de Guadalupe, ahí por Dolores, en Carazo. Creo que es de un ex militar. Y hay que hacer un gran trabajo, porque a los derechos humanos no los van a dejar entrar, pero de alguna manera se tiene que buscar cómo penetrar a las inmediaciones de esa finca, donde están fosas comunes, donde hay fosas, donde están varios desaparecidos que fueron asesinados en esa finca, La Cruz de Guadalupe, en Carazo. Ahí fue asesinado y torturado Bismar Martínez por ellos mismos. Eso lo traemos para la próxima semana. Un abrazo a todos, pues hoy es sábado. Hoy voy a ir a la fritanga gracias a unos amigos. Bueno, siempre que ustedes me miran en un restaurante es amigos. Si ustedes ven, me toman las fotos. No me las tomo yo. Las que publico son amigos que no pueden salir conmigo por muchas razones en las fotos. Ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, desde Estados Unidos, tierra. Entonces, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener lo de Bismar, lo de los desaparecidos y asesinados en la finca Cruz de Guadalupe. Estoy tratando de ubicar las cárceles clandestinas que están en la carretera Masaya. Sigo diciéndoles, están utilizando como cárcel clandestina el Chipote Viejo. Y vamos a tenerle algunas cosas que a veces promueve el morbo, pero lo que pretendemos es cada día más hacer conciencia de lo criminal, de lo que es la dictadura. Y vamos a entrar con más seriedad a estos puntos que estaba abordando Criterios, me parecen valederos, abordarlos a mayor profundidad. Esperamos. Lo del Papa. Alguien se puso malo porque yo publiqué que se puede hacer fraude con lo del Papa. Ustedes saben que son como 2 o 3 personas únicamente que tienen acceso a las papeletas y que inmediatamente de votación. Y el humo blanco que sale
es porque todas esas papeletas de la votación nadie tiene acceso a ellas, nada más que ese grupito, ni los mismos cardenales. Y esas papeletas las echan y le echan un químico y les pegan fuego, y por eso es que sale el humo blanco cuando eligen al Papa. Antes podían pasar meses siquiera si nunca alcanzaban los dos tercios, porque tienen que alcanzar los 2 tercios, o sea, el 66.66% de las votaciones, el que quede electo, como todos son candidatos. Entonces, de acuerdo a las últimas reformas que el mismo Papa Francisco metió, pues solo van a haber 3 rondas, no van a pasar ahí como en otras veces que pasaron semanas y hasta meses para poder elegir un papa, y salía el humo negro y salía el humo negro cuando las papeletas no daban el total de los 2 tercios. Entonces ahora va a ser más operativo. Después de la tercera ronda, si no hay, o sea, 3 días seguidos, la tercera ronda no hay, lo más seguro que no pasemos 10 días más sin papa. Entonces, si en la tercera ronda no se alcanza a ninguno de los votados, los 2 tercios de los votos, van a sacar un balotaje, como una especie de segunda vuelta, donde solo van a competir los 2 más votados. Entonces, así va a estar ahora. Las elecciones son más operativas del Papa. Dios quiera que tengamos una iglesia católica. Yo no soy católico, nunca lo he negado. Mi familia totalmente, y me identifico pues con los evangélicos. Pero guardo el respeto y sobre todo valoro el gran papel que los sacerdotes opositores han jugado en esta lucha contra la dictadura. Inclusive siempre me he atrevido a decir desde que estoy aquí que quién sería mi candidato a presidente. Mi candidato ideal para presidente se llama Monseñor Silvio Báez, y lo he venido diciendo y lo voy a decir, aunque no va a pasar, pero me hubiese encantado. Y no soy católico, pero soy pragmático. Entonces, ojalá pues tengamos un papa. Desde Estados Unidos, tierra de democracia y libertad y oportunidades. Y desde el programa Porque Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, esta belleza, el Chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, unidad para legitimar las acciones de Estados Unidos. El que no se una es un agente de la dictadura, porque si el objetivo es legitimar las medidas que vaya a tomar Estados Unidos para derrocar la dictadura, es que le están haciendo el juego a la dictadura, promoviendo el divisionismo. Y ya salió el primero, se quemó, Freddy Navas. Aunque venía conmigo en los 222, lo siento, pero esa es la verdad. Unidad, unidad, unidad. Viva Nicaragua, pronto libre. Todos atender la proclama del llamado para el 30 de mayo para sacar una sola dirección opositora. Ojalá que Monteverde no salga con alguna trastada, porque Monteverde no representa a nadie, son personalidades. Inclusive el mismo MRS lo dijo, o sea, hoy unamos, que los que están ahí del MRS, hoy unamos, están a título personal, porque están como personalidades no representando a nadie. Entonces que dejen de joder y se unan. Unidad, unidad, unidad. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima, a lo mejor mañana, si tengo la suficiente información para poder decirles con certeza sobre la estrategia política en relación a Laureano y a la Camila, pues le daré mayor apertura a eso, pero necesito confirmar varias cosas. Varias cosas. Y bueno, tendremos el video de las torturas a Bismarck y de los desaparecidos, que fueron capturados y hoy no aparecen. El lunes o martes creo que lo vamos a tener, pero vamos a seguir en la línea de la unidad. Gracias a Criterios por sus aportes y gracias a todos los que han estado aportando. Gracias, José Ramírez,
que no compartía algunas cosas con él, pero eso se trata, ¿no? De eso se trata la democracia. Un abrazo a todos. Patria Libre para vivir. Unidad, unidad, unidad. Nos vemos en la próxima. Sí, ya van a ser las 6. Bueno, aquí está anocheciendo como a las 8 de la noche, pero el hambre es a las 6. Nos vemos.